el tema legislativo, en torno a qué leyes priorizaremos para trabajar en la Asamblea Nacional, el tema de fiscalización y también un componente extra que vamos a tener en esta agenda parlamentaria es el proceso de la implementación del Parlamento abierto. Los asambleístas, los distintos poderes del Estado, en el marco de la independencia, pero sí de la cooperación, nos empezamos a dictar un futuro a través de la acción de prevención de la lucha en contra de la corrupción, fortaleciendo nuestra institucionalidad. Obviamente la presentación de pruebas, tanto de cargo y descargo, para lo cual tenemos 15 días y la realización, elaboración y en este caso aprobación del informe. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. Saludos y bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Como siempre es un gusto compartir con ustedes la información que se ha generado esta semana. No sin antes recordarles que nos puede seguir a través del canal 42 en Quito, por nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es y a nivel nacional por la radio de la Asamblea. Así iniciamos las noticias de esta semana. Asamblea en pleno. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, se reunirá en los próximos días con los jefes de las distintas bancadas y con los proponentes de varias reformas constitucionales para definir el mecanismo de tratamiento de estas iniciativas. El titular del Parlamento no descartó la creación de una comisión ocasional para el efecto, tema del cual se hizo eco el Pleno del Parlamento. En la sesión plenaria número 604, los asambleístas conocieron y debatieron sobre los proyectos de reformas parciales a la Constitución. Inició este debate el asambleísta Héctor Muñoz, quien explicó cuál es el proceso para llevar a cabo estas reformas. La resolución que haga esta Asamblea Nacional sea en función de lo que establece el artículo 442, que son temas de reforma parcial. Mientras que el asambleísta Rubén Bustamante planteó que el camino idóneo para tramitar estas reformas sería creando una comisión ocasional. Es de que constituyamos a lo mejor una comisión ocasional para poder ir avanzando con las diferentes propuestas de reformas constitucionales que han sido planteadas por varios de los asambleístas. Propuesta que secundaron algunos legisladores. Sostengo y a nombre de un grupo de compañeros que representamos estas voces también proponemos un espacio de discusión que puede ser una comisión ocasional. Por tanto, también apoyar la posibilidad de que se conforme una comisión especializada, porque aquí vemos distintas visiones. Quien no estuvo de acuerdo con esta iniciativa fue el asambleísta Héctor Yepes, quien considera que estas reformas deben ser incorporadas mediante consulta popular. Y creo que el día de hoy que estamos debatiendo sobre la necesidad de reformar la Constitución, es indispensable recordar que debe ser el mismo pueblo el que decida sobre estos temas. El legislador Fabricio Villamar sugirió al titular del Parlamento a que convoque a los proponentes de las reformas y a los jefes de bancada a una reunión a fin de unificar las reformas, poner en conocimiento del Pleno y remitirlas a la Corte Constitucional. Convóquenos a los proponentes. Convoque a los representantes de los bloques y bancadas, pongámonos de acuerdo sobre un texto y lo ponemos a conocimiento de los asambleístas. Hecho lo cual, votamos ese texto y en conformidad lo enviamos a la Corte Constitucional. Propuesta que fue acogida por el presidente César Litardo. Hay 3 reformas constitucionales presentadas y 4 enmiendas desde enero hasta la fecha, así que era también para que el Pleno se pronuncie. Me parece que podríamos la próxima semana hacer una reunión para definir en el tema de las reformas ese procesamiento con los jefes de bancada y los proponentes y poder ya presentar a este Pleno de la Asamblea una propuesta. Es así que la próxima semana se reunirán los proponentes y jefes de bancada para agilitar este proceso. Tatiana Sonel-Hosmer, TVL Noticias. Por unanimidad de 107 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió remitir a la Contraloría, al Servicio de Rentas Internas, a la Fiscalía y a la UAFE el informe de la Comisión de Fiscalización sobre la investigación de la publicación titulada El laberinto offshore del Círculo Presidencial. La moción, que consta de 3 artículos, fue presentada por la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño. El texto resolutivo consta de:
que se remita el informe con todos sus anexos a la Contraloría General del Estado para que realice un examen de auditoría a pagos realizados en el marco del proyecto Coca-Cola Sinclair por parte de la empresa Sinohidro a favor de la empresa Recorsa por supuestos servicios de asistencia técnica en el proyecto no justificados ante la SRI, de acuerdo a lo que habíamos anunciado, que se determine el origen y justificación de las transferencias y de la participación del señor Conto Pazmiño. El informe de mayoría realizado por la Comisión de Fiscalización se basó en la publicación del portal digital La Fuente, donde se revela un supuesto acto de corrupción entre el proceso de negociación de la empresa Sinohidro y el círculo cercano del presidente Moreno. El asambleísta Fernando Callejas dijo que cualquier acto de corrupción debe ser investigado y sancionado. Porque ahora yo, al menos, sí confío en que la Contraloría podrá hacer un trabajo eficiente, en que la Fiscalía hará su trabajo, en que la UAFE investigará estos movimientos financieros que no tienen justificación y por lo tanto finalmente se podrá conocer la verdad. Aportando con esta idea, el asambleísta Castañer recomendó a Fiscalía que solicite intervención de expertos internacionales para hacer más eficaz esta investigación. Tiene que pedir una asistencia penal internacional y hay que hacer un análisis. Vean, del 2010 acá han pasado 9 años y no hay un solo detenido en una coima de más de 18 millones de dólares. Ronnie Aliaga, quien fue parte de la comisión de fiscalización que investigó esta denuncia, dijo que el pueblo ecuatoriano merece la verdad, así que apoyó la moción. No busca revancha contra persona alguna, sino que busca que quienes hayan cometido delitos contra los ecuatorianos respondan ante las autoridades pertinentes y sean castigados con todo el rigor de la ley. Finalmente, el Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad de 107 asambleístas presentes de esta moción. Ahora el informe de mayoría será entregado a la UAFE, SRI, Contraloría y Fiscalía para que en el marco de sus competencias investiguen y sancionen de ser el caso. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El ministro de Energía, Carlos Pérez, deberá revelar los nombres de los legisladores que le habrían llamado para gestionar cargos públicos. El Parlamento instó para que presente su denuncia en la Fiscalía. De manera unánime, con 100 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución mediante la cual instan al ministro de Energía, Carlos Pérez, a presentar su denuncia en la Fiscalía respecto de las declaraciones emitidas en una comisión legislativa sobre las supuestas llamadas de legisladores solicitándole cargos públicos. Señor ministro, lo que le corresponde a usted, a pesar de su comunicado en que habla de su honradez, que se haga una práctica y que vaya a la Fiscalía y pues ponga la denuncia correspondiente. Usted ha dicho que no tiene pruebas. No se preocupe, señor ministro, porque la Constitución también señala que usted no es el que tiene que presentar esas pruebas. La investigación le corresponde a la Fiscalía. Y le puedo pues decir también que si usted pide el detalle de sus llamadas telefónicas, la Fiscalía podría investigar. No solamente se diga de forma general, que también se diga nombres de los asambleístas que presionan a los ministros en puestos y cargos públicos. Si no lo hace, será el presidente de la Asamblea quien deba presentar la denuncia penal en contra de Carlos Pérez, pues estaría incurriendo en omisión. Pero si el ministro se encuentra, como lo vemos y como percibimos, en el tema de ciertas omisiones, ¿qué será de los otros casos que tanto ha referido el mismo ministro? Acerca de la refinería del Pacífico, acerca de la refinería de Esmeraldas, acerca de la construcción de la Coca-Cola Sinclair que se encuentra en la Amazonía. ¿Qué más se habrá omitido por parte de este funcionario? Debemos rechazar las declaraciones del ministro. No puede venir a una comisión a lanzar tiros al aire y ahora decir: no tengo nombres, no tengo pruebas. En la resolución se solicita también la comparecencia de Carlos Pérez ante el Pleno a fin de que explique las acciones y omisiones respecto de las declaraciones públicas del pasado 19 de junio en la Comisión de Desarrollo Económico. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
El director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los titulares del Instituto Nacional de Evaluación y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación deberán comparecer ante las comisiones de salud y de educación respectivamente para que informen sobre la falta de pagos a prestadores externos del IES y sobre la supuesta venta de cupos para el ingreso a universidades. Durante la continuación de la sesión del Pleno número 602, los legisladores también aprobaron una resolución en reconocimiento a las 4 festividades del solsticio que se celebran durante todo el año. El presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deberá comparecer ante la Comisión del Derecho a la Salud a fin de que explique las razones por las que no se están realizando los pagos a los prestadores externos del IES y la terminación de dichos contratos, además de pedir que se garantice la atención oportuna de pacientes de diálisis y de hemodiálisis de la provincia de Bolívar. Indigna escuchar que los prestadores externos de salud han dejado de prestar el servicio por falta de pago. ¿Acaso el funcionario encargado de los pagos no conoce la palabra previsión? ¿Acaso estos funcionarios carecen de sensibilidad humana? Por otra parte, también se aprobó de manera unánime una resolución para que comparezcan ante la Comisión de Educación los titulares del Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL y de la Secretaría Nacional de Educación Superior CENESID para que informen sobre los presuntos casos de venta de cupos para las universidades y las acciones de seguridad implementadas en los sistemas informáticos utilizados en el examen Ser Bachiller. Provoca realmente ira ver cómo los esfuerzos de los estudiantes que anhelan pasar las pruebas para llegar a la universidad se ven desvanecidos frente a ese fantasma de la corrupción, pero sobre todo a ese fantasma de la inacción de las instituciones frente a un problema que no es de ahora, que viene dándose ya de manera reiterada y que no puede ser posible que tenga una respuesta por parte de las instituciones de que el sistema es perfecto, que el sistema es inviolable. Así también el Pleno de la Asamblea rindió homenaje a las celebraciones ancestrales de los pueblos y nacionalidades a propósito de las 4 festividades del solsticio en diferentes meses del año. Somos de una cultura solar, que pasamos de ser nómadas, cazadores y nos convertimos en agricultores. Por eso la importancia del calendario solar. Observando el sol, sembramos a partir del 21 de septiembre y se cosecha el 21 de marzo. Mediante el documento se exhorta a los gobiernos autónomos que incluyen dentro de sus políticas con los respectivos recursos las celebraciones del Inti Raymi en junio, del Cuya Raymi en septiembre, del Capac Raymi en diciembre y del Pauca Raymi en marzo de cada año. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En el marco de la sesión número 604, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a Mónica Ayala como suplente del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES y a Marco Elizalde como juez elegible de la Corte Constitucional. Además, los parlamentarios aprobaron una resolución de iniciativa del asambleísta Mapola Naranjo para honrar la memoria del maestro Osvaldo Guayasamín, al cumplirse 100 años de su natalicio. Y ahora les contamos que el Pleno de la Asamblea Nacional reconoció a la selección de fútbol sub-20 con la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito deportivo. A continuación les tenemos los detalles. Alcíbar Jordi, Arce Jefferson, Pelolio Pierro, Castillo Jesús Luis. En medio de aplausos fueron recibidos los integrantes de la selección ecuatoriana de fútbol sub-20 que obtuvo medalla de bronce en el mundial de esa categoría disputado en Polonia. Y es que la Asamblea Nacional entregó la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito deportivo a estos jóvenes. El titular del Parlamento, César Litardo, tuvo un discurso de agradecimiento. Que este ejemplo de unión que la sub-20 nos deja en el legado, en donde todos han aportado desde sus espacios para conseguir este logro, sirva de ejemplo para que nosotros continuemos en esa lucha de unión por el desarrollo del país. Hoy es justo este homenaje
a esta selección. A través de un video se recordaron las hazañas alcanzadas por la selección nacional, tanto en el Sudamericano de Chile como en el Mundial de Polonia. Ahora son parte de nuestra historia y nosotros la vamos a recordar cada junio. 1 a 1 pasaron los seleccionados nacionales. A la cabeza el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Jaime Estrada, seguido del director técnico del Combinado Nacional, Jorge Célico, y John Jairo Espinosa, el capitán. Se les entregue a ellos este reconocimiento. El asambleísta Sebastián Palacios, de la provincia de Pichincha por Suma. El capitán de la Selección Nacional Sub-20, John Jairo Espinosa, agradeció el reconocimiento a nombre del tricolor ecuatoriano. Dimos lo mejor para darle una alegría a cada uno de ustedes y bueno, lo único que queda de esto es disfrutar y seguir hacia adelante para seguirle dando alegría al país y que se puedan seguir orgullosos de nosotros como ecuatorianos. La Selección Nacional Sub-20 se prepara para los Juegos Panamericanos que se disputarán en Lima y el próximo año el preolímpico de cara a Tokio 2020. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero al volver más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Hacia una agenda parlamentaria consensuada. Gracias por continuar con nosotros. Una agenda parlamentaria basada en la construcción colectiva y en el trabajo que realizan las 13 comisiones permanentes para crear y reformar normativas que beneficien a los ecuatorianos es el enfoque con el que trabajará la Asamblea Nacional durante este periodo legislativo 2019-2021. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, mantuvo una reunión con los presidentes y presidentas de las comisiones ocasionales y permanentes de la Asamblea Nacional, integrantes del Consejo de Administración Legislativa y jefes de bancada, a fin de coordinar la agenda parlamentaria 2019-2021. El enfoque de trabajo durante este periodo legislativo estará basado en 4 ejes. El tema legislativo, en torno a qué leyes priorizaremos para trabajar en la Asamblea Nacional, el tema de fiscalización y también un componente extra que vamos a tener en esta agenda parlamentaria es el proceso de la implementación del Parlamento abierto. Las autoridades de las distintas bancadas coincidieron en que sus respectivas comisiones enfocarán el trabajo legislativo sobre las principales necesidades de los ecuatorianos. Debemos trazarnos objetivos en común y metas en común. Yo creo que el pueblo ecuatoriano demanda mucha más acción en temas de fiscalización de parte de esta Asamblea Nacional. Considero que nuestro aporte será a las leyes, pero lo más fundamental es que la ley favorezca a los mayores ecuatorianos en el país. Cuando hay voluntad política todo se puede tramitar con celeridad y se puede lograr muchas cosas importantes. Además, indicaron los temas pendientes y las principales normativas que serán implementadas durante este periodo. La prioridad en este momento es el Código Orgánico de la Salud, que aspiro que hasta julio de este año, es decir, hasta el próximo mes, podamos ya aprobar el informe para segundo debate. La ley del banano está para segundo debate. Está ya en camino, muy cercana a entrar al primer debate, la ley de fomento agropecuario. Por ejemplo, tenemos varios artículos que van a fortalecer la lucha contra la corrupción. Coordinaron con el presidente del Parlamento mantener reuniones trimestrales a fin de analizar el avance del tratamiento de las leyes propuestas por cada comisión. Empleo, seguridad ciudadana, fiscalización eficiente, estabilidad democrática. Me parece que mientras lleguemos a acuerdos en esos ámbitos, vamos a poder tener una agenda de trabajo eficiente. Además, el presidente César Litardo indicó que se implementarán herramientas digitales con el objetivo de que las y los ecuatorianos puedan seguir el trabajo que hace el Parlamento. Y que permita tener una interacción entre lo que hace la Asamblea y el ciudadano e incluso poder a través de esta aplicación ver en vivo las sesiones de las comisiones, las sesiones del Pleno y así también recibir aportes a las diferentes leyes y proyectos que se tramitan en la Asamblea Nacional en forma directa por parte de los ciudadanos. La agenda parlamentaria 2019-2021 está enfocada en reflejar los 2 principales ámbitos de trabajo de la primera función del Estado, fiscalización y legislación. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias.
La lucha contra la corrupción será prioridad en la Asamblea Nacional. Así lo ratificó el titular del Parlamento, César Litardo, en el marco de la firma del Convenio Macro de Cooperación Interinstitucional entre la Asamblea Nacional y la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República, durante el encuentro Estrategia por un Ecuador de Transparencia. Con un apretón de manos, la Asamblea Nacional y la Secretaría Anticorrupción sellaron el compromiso de luchar contra la corrupción. Con el convenio interinstitucional se impulsará la certificación ISO y auditoría de la norma 37001, antisoborno, además de la creación de la unidad de ética dentro de la Asamblea Nacional, mecanismos para la transparencia de la gestión pública. El secretario anticorrupción Iván Grande, en su intervención, dio cifras de la situación del país que ha acarreado, dijo, en una crisis ética y una débil institucionalidad. ¿Sabían ustedes que el 27% de ecuatorianos piensa y ha normalizado la corrupción siempre y cuando exista obra? Los asambleístas, los distintos poderes del Estado, en el marco de la independencia, pero sí de la cooperación, nos empezamos a dictar un futuro a través de la acción de prevención de la lucha en contra de la corrupción, fortaleciendo nuestra institucionalidad. En esa misma línea, el presidente del Parlamento, César Litardo, señaló que ahora es urgente priorizar la lucha contra la corrupción a través de acciones conjuntas con todas las instituciones del Estado. Desde el Legislativo ya se emprenden reformas legales, como es el caso del Código de la Democracia, Código Penal y la Ley Anticorrupción. Legislar con asesoría nacional e internacional es ahora imperioso, porque no podemos equivocarnos expidiendo leyes ajenas o lejanas a la ciudadanía. El convenio interinstitucional entre la Asamblea Nacional y la Secretaría Anticorrupción permitirá proponer modelos exitosos y buenas prácticas encaminadas a facilitar a la ciudadanía o cualquier otro servidor público que conozca de presuntos actos de corrupción y denuncie. Coordinar acciones de cooperación dentro del marco de sus competencias para combatir los actos de corrupción. Coordinar la creación e institucionalización de una oficina de integridad de la Asamblea Nacional. Coordinar la implementación de la certificación ISO y auditoría de la norma ISO 37001 antisoborno en la Asamblea Nacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización conoció la solicitud de juicio político en contra de Verónica Espinosa, exministra de Salud. La mesa legislativa espera entregar su informe hasta el 18 de julio. La Comisión de Fiscalización abocó conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa que admitió a trámite la solicitud de juicio político en contra de Verónica Espinosa, quien estuvo al frente del Ministerio de Salud. La presidenta de la comisión, Joana Cedeño, expuso el cronograma de trabajo. Obviamente la presentación de pruebas, tanto de cargo y descargo, para lo cual tenemos 15 días y la realización, elaboración y, en este caso, aprobación del informe. De acuerdo al cronograma, el proceso de sustanciación del informe empezará con un recorrido por la ciudad de Guayaquil, en donde se denunciaron supuestas irregularidades en la red pública de salud. Y para eso tenemos 15 días. El día 1 arranca el 28 y obviamente el día a partir de la notificación y luego tenemos hasta el día 13 de julio este periodo de 15 días. Desde el 14 de julio hasta el 18 de julio, entonces tendríamos la fecha tope para la elaboración del informe, que son 5 días adicionales, y tomando en consideración que se podría solicitar una prórroga, de acuerdo a lo que determina también la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de 5 días adicionales. Verónica Espinosa es acusada de un supuesto incumplimiento de funciones. Así lo explicó la asambleísta May Montaño, quien figura como interpelante. Y ahí nosotros vamos a presentar pruebas de distintos centros hospitalarios. Y cuando nosotros declaramos este enjuiciamiento, este pedido de enjuiciamiento, habíamos hablado como ejemplo de 2 hospitales, de 2 centros que han sido reclamados por la ciudadanía. El uno es el tema del hospital de Zaruma y el otro el tema del hospital Delfina Torres de Concha de Esmeraldas. Según los tiempos de la Comisión de Fiscalización, el informe estaría listo el próximo 18 de julio. Ricardo Bravo, TVL Noticias. 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral discrepan sobre la transparencia en los comicios seccionales de este 24 de marzo. Estela Cero y José Cabrera coinciden en que el proceso se cumplió en el cronograma establecido, mientras que Luis Verde Soto denunció irregularidades en 6 provincias. Así lo expresaron ante la Comisión de Participación Ciudadana.
La Comisión de Participación Ciudadana convocó a los consejeros del Consejo Nacional Electoral a fin de que expliquen sobre el desarrollo de los comicios seccionales de este 24 de marzo. Criterios diversos expresaron los consejeros. Por un lado, José Cabrera expresó que el proceso electoral se desarrolló con transparencia y cumpliendo con el cronograma. El tema electoral lo trabajamos con mucha responsabilidad y es la viva demostración de que todo estuvo planificado para que salga en las fechas que se debía. Se refirió también al retraso de las credenciales para los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dijo que esto sucedió por las impugnaciones presentadas por el Tribunal Contencioso Electoral. Por el proceso del Consejo de Participación Ciudadana no se hizo las elecciones en febrero como venía haciéndose anteriormente y se pasó al 24 de marzo. En cuanto a la calificación del actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, indicó que el único incumplimiento era su afiliación a un partido político. Sin embargo, al impugnar su desclasificación, la comisión calificadora aceptó su postulación para esta dignidad. Pasa el informe al Consejo Electoral, al Pleno del Consejo Electoral y resuelve aceptar la candidatura del señor. Sobre la transparencia insistió Estela Cero, quien destacó la presencia de observadores internacionales y la creación de la Comisión Técnica de Transparencia. En un informe dejan sentado que el sistema oficial de escrutinio funcionó con normalidad y estuvo siempre disponible. Quien discrepa con estas expresiones es el consejero Luis Verde Soto, quien aseguró que en 6 provincias se presentaron irregularidades y retrasos en 46 dignidades. ¿Qué causas probables ocurrieron? Primero, capacitación deficiente de las juntas provinciales electorales. Denunció además falta de fiscalización en el proceso. Que me es absolutamente extraño, una vez que estamos al borde, o ya deben estar en el Consejo, 11.000 informes económicos, se producen cambios en la Dirección de Fiscalización con nuevo personal. El presidente de la mesa, Raúl Tello, explicó cuál será el proceso tras escuchar a los consejeros. El objetivo fundamental es establecer responsabilidades del Consejo Nacional Electoral, si las hubiere, y poder iniciar un juicio político si se justifica. A la mesa estaban citados la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el vicepresidente. Sin embargo, por temas de agenda se excusaron. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Voces y opiniones. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Elio Peña y Fausto Terán conversaron sobre el acuerdo por un Ecuador de transparencia, iniciativa suscrita por el titular del Parlamento esta semana. Los legisladores coincidieron en la necesidad de acordar una agenda de trabajo hasta 2021. Estrategia por un Ecuador de transparencia es la iniciativa suscrita por el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, con el secretario anticorrupción, Iván Granda. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, el asambleísta Elio Peña felicitó la propuesta. Lo que pasa es que ya con el pasar del tiempo, la evolución social, como que la cultura de la corrupción quiere suplantar a la cultura de la ética, cosa que no podemos admitirla por ningún lado los ciudadanos que realmente nos queremos empoderar de combatir la corrupción de cualquier espacio. Sostiene que es necesario involucrar a todas las instancias del Estado para combatir la corrupción. Yo siempre digo, el tema de la corrupción es un tema de actitud, de una actitud negativa de los funcionarios que aprovechándose del poder están ahí. Pero para combatir la corrupción es necesario que la ciudadanía se incluya. Así lo señala el asambleísta Fausto Terán. Todo mundo a veces sabe dentro de los ministerios dónde están. Capaz que en los mandos medios hay corrupción. A eso tenemos que enfocarnos. Para Terán, la normativa legal para combatir la corrupción existe. Sostiene que la tarea está en manos de los organismos de control. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están los exámenes en el que supuestamente ahora, bajo solamente investigaciones periodísticas, se saca a reducir tantos sobreprecios en obras? La estrategia por un Ecuador de transparencia propone una agenda de trabajo con reformas legales que serán tramitadas al interior de la Comisión de Justicia. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con esta información llegamos a la parte final de TVL Noticias de emisión dominical. Recuerde que nos vemos el próximo domingo. Que tenga un excelente inicio de semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.